Vamos a empezar ahora con la parte de formación de las semillas en las angiospermas. Ustedes saben que luego de la fecundación, el óvulo fecundado, como hemos visto hace un ratito en el ciclo completo, va a formar una semilla. Y el ovario va a formar el fruto que va a encerrar esa semilla. A medida que se desarrolla el embrión, ¿sí?, en la semilla, a partir del cigoto diploide, la semilla va a almacenar almidón, proteínas, aceites y otros nutrientes en cantidades que van a variar según la especie vegetal. Una vez que se ha producido la fecundación, es decir, que se ha formado el cigoto, al mismo tiempo que el óvulo se va a transformar en semilla con sus integumentos endureciendo y engrosándose primero y endureciéndose para formar las cubiertas de semilla. El cigoto diploide va a originar una planta embrionaria que va a presentar órganos rudimentarios. Ahora bien, ¿cómo sucede esto? Fíjense que el cigoto sufre división mitótica, es decir, sufre mitosis y forma una célula basal y una célula terminal. Fíjense cómo la célula terminal, que es la que forma la mayor parte del embrión, la célula basal tiene la capacidad de seguir dividiéndose transversalmente, generando hebras de células que van a dar lugar a una estructura llamada suspensor, que va a fijar el embrión al progenitor. O sea que al fijar el embrión al progenitor lo que va a hacer es tomar nutrientes, ¿sí?, desde la planta al embrión o desde el endospermo. Por otro lado, la célula terminal se va a dividir varias veces para formar un proembrión, como se muestra en el esquema, ¿sí? Ese proembrión, fíjense, en primera instancia es esférico, ¿sí?, y este va a estar adherido al suspensor. Los cotiledones van a comenzar a formarse como protuberancias sobre el proembrión. Ahora bien, en función de la presencia de uno o dos cotiledones, las plantas se van a clasificar en mono y dicotiledóneas. Recuerden que también las dicotiledóneas se llaman eucotiledóneas, ¿sí? La pueden encontrar de esa manera. Eucotiledóneas quiere decir que presentan cotiledones verdaderos. Bien, entonces después que aparecen los cotiledones, fíjense cómo el embrión se alarga, ¿sí?, y entre los cotiledones, ¿sí?, como se puede ver en la parte inferior ya, con la cubierta de la semilla, el endospermo, tenemos los cotiledones. Fíjense cómo encontramos entre los cotiledones el ápice del brote, es decir, va a representar el ápice del brote del embrión, ¿sí?, y en la parte más abajo vamos a encontrar el ápice de la raíz. Los dos ápices tienen tejido meristemático. El tejido meristemático es un tejido que tiene una alta capacidad de división y diferenciación celular, ¿sí? Estas dos estructuras, por lo tanto, son las que van a participar en el crecimiento primario de la planta una vez que la semilla germina. Ahora bien, con respecto al endospermo, ¿sí?, el endospermo siempre va a preceder al embrión, ¿no? Su formación siempre va a ocurrir antes de la formación del embrión. Después de la doble fecundación, como ya vimos en diapositivas anteriores, el núcleo triploide se divide y forma una supercélula, una célula grande, que es multinucleada y que tiene consistencia lechosa. Esa masa líquida es el endospermo, que va a sufrir citocinesis formando una estructura multicelular que a medida que generen pared celular se va a solidificar, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la leche de coco se trata de endosperma líquido y la pulpa, por ejemplo, es endosperma sólido.
En el caso del maíz, por ejemplo, cuando hacemos pochoclo, la parte blanca va a representar el endosperma sólido. Bien, al final de la maduración, la semilla sufre deshidratación y queda con alrededor del 5 al 15% de agua. Asimismo, el embrión también va a quedar rodeado, digamos así, por sus reservas de nutrientes, ¿sí? Y la reserva de nutrientes va a estar presente en el endospermo o en los cotiledones según la especie. En el caso de las dicotiledonias, generalmente se transfiere a los cotiledones, mientras que en las monocotiledonias y en algunas dicotiledonias permanece en el endospermo. Entonces, ¿qué va a pasar con la semilla cuando se deshidrate? Va a entrar en una etapa que se denomina latencia o dormancia. Dormancia viene del latín de dormir, ¿sí? Y que es una condición fisiológica, digamos, de la semilla en la cual se encuentran disminuidas todas las actividades metabólicas, ¿sí? Y esto es favorecido por una hormona vegetal que ustedes ya la estudiaron en la clase anterior, que es la hormona del estrés hídrico, el ácido abscísico. Este hace que se formen proteínas que ayudan, ¿sí?, a que se acelere el proceso de deshidratación de la semilla. Y generalmente cuando disminuye la concentración de hormonas es cuando la semilla germina. Entonces, el embrión y las reservas, cuando la semilla está en dormancia, digamos en fase de latencia, el embrión y la reserva quedan envueltos por las cubiertas de la semilla, que se denomina testa y que es una estructura dura que se forma a partir de los integumentos. Sin embargo, la estructura interna, ¿sí?, de la semilla va a variar. En el caso de las dicotiledonias, por ejemplo, como el guisante, el embrión tiene una estructura alargada y toma el nombre de eje embrionario y está adherido a los cotiledones, que son carnosos. Debajo del punto donde se unen los cotiledones, el eje embrionario se llama hipocótilo y eso va a terminar en la raíz embrionaria. Y por encima del punto de unión de los cotiledones, el eje embrionario toma el nombre de epicótilo, ¿sí? Y ahí es donde encontramos el extremo del brote. En estas semillas, ¿sí?, los nutrientes del endospermo están en los cotiledones, ¿sí?, en el caso de las dicotiledonias. Sin embargo, en el ricino, por ejemplo, parte de los nutrientes se retienen en el endospermo, ¿sí?, con lo cual, como se puede observar en la figura del medio, los cotiledones son largos, delgados. En el caso de las gramíneas, como el maíz y el trigo, que son dicotiledonias, perdón, monocotiledonias, no sé por qué dije dicotiledonias, tienen, fíjense, un cotiledón especializado que se llama escutelo. Ese escutelo quiere decir escudo pequeño, ¿sí? Ese escutelo es delgado y tiene una gran superficie que está, digamos, comprimida contra el endospermo. El embrión de las gramíneas se cubre por dos vainas. El coleóptilo, que va a recubrir el brote joven, ¿sí?, y la coleorrisa, que va a recubrir la raíz joven del embrión. Como dijimos anteriormente, la semilla representa el óvulo fecundado y esa semilla puede estar latente o en estado de dormancia, digamos así, durante muchos años. Y para que ese estado de dormancia se interrumpa, deben ocurrir o deben presentarse, digamos, las condiciones medioambientales adecuadas. Por ejemplo, si tenemos semillas que presentes en zonas desérticas, que son de zonas desérticas, estas solamente van a germinar cuando haya verdaderas tormentas y no lloviznas, ya que las lloviznas no van a dar la condición de humedad adecuada para que la planta pueda desarrollar. Otras semillas, por ejemplo, requieren, para germinar, para que se interrumpa la dormancia y se pueda germinar, requieren de calores extremos. Entonces ustedes van a ver que en lugares donde hubo incendio, de repente aparece vegetación, ¿sí?, que es distinta a la que había, porque el incendio también la eliminó. Entonces, si consideramos esos dos extremos, mucha agua, mucho calor,
vamos a ver cómo las semillas, o vamos a notar cómo las semillas son responsables del enorme éxito reproductivo de las plantas terrestres. Existe una gran variedad de factores que contribuyen a la dispersión de las semillas. Algunos frutos, por ejemplo, ayudan a dispersar las semillas a grandes distancias. Algunas plantas, por ejemplo, como el diente de león, la fotografía de abajo, a la derecha, produce semillas que tienen estructuras como paracaídas y eso les permite que sean fácilmente eh, o favorece, digamos así, su dispersión por el viento. El agua también puede dispersar frutos miles de kilómetros. ¿Sí? Puede llover, por ejemplo, trasladar frutos a arroyos, a ríos y hasta los océanos. Otros frutos o semillas, por ejemplo, pueden ser trasladados por los animales, ya sea sobre ellos, como los abrojos, o dentro de ellos, como las bayas en las aves. Las bayas, pasan por el tracto digestivo, en donde algunas enzimas van a actuar sobre la semilla, haciendo que salga del estado de dormancia y, cuando sea depositada en el área apropiada, colonice ese hábitat. Mientras se forman las semillas, a partir de los óvulos, el ovario de la flor va a dar lugar al fruto. ¿Sí? Y ese fruto va a proteger a las semillas y va a contribuir, digamos así, a su dispersión, ya sea por el viento o por los animales que lo ingieran. Ahora bien, durante la fecundación se inducen cambios hormonales que van a favorecer que el ovario crezca y así se transforme en fruto. También las semillas tienen la capacidad de sintetizar hormonas como las auxinas y las giberelinas que ustedes la vieron en la clase anterior, que van a promover también el crecimiento de los frutos. ¿Sí? O los frutos inmaduros, por ejemplo, ¿sí? tienen la capacidad de producir etileno, ¿sí? que recuerden que es una hormona gaseosa, ¿sí? que va a inducir a la maduración de los mismos y por ende a su dispersión. Si analizamos la flor y el fruto, vamos a ver cómo a partir del núcleo triploide se forma el endospermo, el ovario, fíjense, va a dar lugar a la pulpa del fruto, los integumentos constituyen o van a constituir la cubierta de las semillas y el cigoto diploide va a formar el embrión. Bien, durante el desarrollo del fruto, la pared del ovario se transforma en el pericarpio, que va a representar la parte engrosada del fruto, digamos. ¿Sí? Y a medida que este crece, que el ovario crece, digamos, las partes de la flor se van a empezar a marchitar y se van a empezar a desprender. Ahora bien, los frutos se clasifican de acuerdo al origen del desarrollo. La mayoría deriva generalmente de un carpelo o de varios carpelos fusionados, y eso se llama frutos simples, como es el caso del durazno, que se caracteriza por tener que ser un fruto simple carnoso, o el caso de los guisantes y las nueces, que son frutos simples secos. ¿Sí? Después tenemos los frutos agregados, que estos surgen de una flor que tiene más de un carpelo independiente. Entonces, cada uno de los carpelos va a formar un pequeño fruto, ¿sí? Y estos se van a agrupar en una estructura denominada receptáculo, como es el caso de la frambuesa, que está en el esquema del medio. Y finalmente tenemos los frutos múltiples, que se forman a partir de una inflorescencia. Las inflorescencias, recuerden que son grupos de flores que están agrupadas estrechamente. Entonces, cuando las paredes de los ovarios, ¿sí?, comienzan a engrosarse, se fusionan y quedan incluidas en un solo fruto, como es el caso del ananá. Ahora bien, recuerden que en muchas angiospermas, además de los ovarios, o sea, no solamente los ovarios participan en la formación del fruto, sino que pueden participar otras estructuras de la flor, como es el caso de la manzana, por ejemplo, o las fresas. En esta diapositiva se hace un resumen de lo que vimos en esta clase, es decir, la reproducción sexual en musgos, helechos y angiospermas. Recuerden que
el musgo, el esporofito siempre va a depender del gametofito, mientras que en los helechos es independiente y en las angiospermas la reducción del gametofito es dependiente del esporofito. Si bien todas estas plantas tienen un ciclo diplaplonte, hay dominancia de generaciones, la gametofítica en musgos y la esporofítica en helechos y angiospermas. Muchas plantas con flores tienen la capacidad de reproducirse también asexualmente, en donde los descendientes van a representar nada más que fragmentos vegetativos maduros del progenitor. Por eso este tipo de reproducción también se llama vegetativa. Pero sí me gustaría dejar claro una cosa antes de empezar a hablar de los mecanismos implicados en la reproducción asexual. Recuerden siempre que las plantas tienen tejido meristemático, ¿sí? Ya sea en los brotes, ¿sí? Y en las raíces, ¿sí? Y ese tejido meristemático es un tejido con una alta capacidad de división, una alta capacidad de diferenciación. Y también tienen tejidos parenquimáticos. El tejido parenquimático, recuerden que tiene una pared celular delgada, ¿sí? Con lo cual también tiene capacidad de división y de diferenciación, y que generalmente es el que se utiliza para regenerar los tejidos perdidos. Entonces, los fragmentos vegetativos de una planta van a poder desarrollar y va a formar un individuo completo. Un tallo puede generar raíces y originar una planta completa, ¿sí? Este proceso o mecanismo de reproducción asexual se llama fragmentación, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, una aplicación biotecnológica de la reproducción asexual de la planta son las estacas para la propagación de álamos y sauce. Las estacas, lo que se hace es cortar pequeños fragmentos, ¿sí?, del tallo de la planta, y esos fragmentos tienen yemas, las yemas tienen tejido meristemático, ¿sí? Entonces se las planta a una distancia adecuada, con condiciones de humedad adecuadas. Hay un montón de requerimientos que no vale la pena entrar en detalle, pero cada una de esas estacas va a dar lugar a un nuevo individuo, es decir, un nuevo álamo, a un nuevo sauce. Pero también hay algunas plantas que pueden generarse a partir de las raíces de una planta, como es el caso de los álamos temblones. El pando o gigante temblón es una colonia clonal que hay en Estados Unidos de álamos, que genéticamente ya se sabe que han surgido a partir de la raíz de un solo álamo masculino, ¿sí? Hay algunas plantas, por ejemplo, como el diente de león, que se muestra también acá en la diapositiva, que forman semillas sin necesidad de que haya polinización ni fecundación, ¿sí? Esta reproducción asexual de las semillas se conoce como apomixis, porque no hay unión de ovocélulas y núcleos espermáticos. Lo que sucede aquí es que hay una célula diploide del óvulo que va a formar el embrión, y el óvulo va a madurar formando semillas que van a ser dispersadas por el viento, que es característico, digamos, de la reproducción asexual. Ahora, la apomixis es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como yo les decía, en la reproducción asexual muchas veces una planta ya tiene un carácter adquirido que es una adaptación a las condiciones del medio. Entonces, a través de la apomixis es como que esa característica de esos genotipos que están altamente adaptados a las condiciones medioambientales se van a poder fijar, digamos, indefinidamente. Bueno, con esto terminaríamos la clase de reproducción en vegetación. Bueno, la bibliografía que he utilizado para preparar esta clase es el Campbell, el Curtis y el Vida, la ciencia de la biología. Recuerden que la parte de gimnospermas no va para el interrogatorio, pero sí va para el examen final. Yo no he tocado en esta clase la parte de gimnosperma, pero ustedes deben
pueden utilizar cualquiera de las tres bibliografías que he mencionado en esta diapositiva para desarrollar. Y lo que tienen que centrarse principalmente es en el ciclo del pino. Bueno, muchas gracias por escuchar la clase.